Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Y Donald Trump vuelve a superarse con sus últimas declaraciones. En una entrevista a The Wall Street Journal, el presidente de los Estados Unidos sugirió que se lleva bien con Kim Jong-un. Afirmaciones que coinciden con el último encuentro entre las dos Coreas de cara a los Juegos de Invierno que organiza Seúl. En paralelo, fuentes de una agencia develaron otra cita más polémica aún. En un encuentro sobre migración, Trump preguntó a los legisladores por qué debería permitir entrar a gente de países que calificó con un adjetivo poco decoroso. Y seguimos en Estados Unidos, donde ascienden a 17 el número de muertos por las intensas lluvias torrenciales en el sur de California. Además, se reportan varios desaparecidos. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron graves daños a cientos de viviendas. Miles de personas se vieron obligadas a evacuar. En el lugar continúan trabajando los equipos de rescate con ayuda de helicópteros. La situación se agrava con el hecho de que estas tierras recién se recuperaban tras los grandes incendios forestales de diciembre pasado. Corea del Sur anuncia la preparación de un proyecto de ley para prohibir todas las operaciones de criptomonedas en el país. La noticia, difundida por el Ministerio de Justicia, provocó una caída del Bitcoin de alrededor de un 10%. El alto cargo señaló que no podía revelar detalles más específicos sobre el asunto y destacó que varias agencias gubernamentales buscarían implementar una serie de medidas al respecto. Corea del Sur constituye uno de los mayores mercados para este tipo de divisas. El ejército norteamericano ha colocado en la página web de contrataciones públicas una solicitud sobre la posible creación de una herramienta especial para las redes sociales. Se trata de un programa que sea capaz de traducir el contenido de las redes de varias lenguas, analizar la información e incluso generar sus propios mensajes. Elena Villar nos cuenta más detalles sobre este tema en directo. Hola Elena, ¿qué se sabe sobre esta solicitud del ejército norteamericano? Hola Fernando, ¿qué tal? La solicitud está a nombre del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos. La web de contratación pública es clara. Se busca la creación de un programa de interpretación automática, análisis semántico y generación de mensajes para redes sociales. Concretamente se especifica lo siguiente. En primer lugar, debe tener capacidad para traducir el contenido de determinados idiomas extranjeros. Esas lenguas requeridas son el árabe, el francés, el pashto, el farsi, el urdu, el ruso y el coreano. Su nivel de precisión debe de ser comparable a los traductores de Google o Microsoft Bing, además de mejorar gradualmente por él mismo con el tiempo. En segundo lugar, dicho software debe identificar audiencias específicas a través de la lectura y comprensión del lenguaje coloquial que utilicen e incluso de los códigos breves utilizados normalmente en redes sociales, así como el uso de emoticonos. Como mínimo, dicho programa debe distinguir sentimientos negativos, neutrales y positivos, además de determinar más concretamente ira, placer, tristeza y emoción. En la solicitud se recoge además que el usuario final de dicho programa debe de ser capaz de extraer datos empíricos y ofrecer cantidades y número de muestras obtenidas, número de conversaciones, etc. Hay que destacar que en el aviso se advierte que el requerimiento responde de momento solo a fines de planificación, es decir, que no constituye una invitación formal a licitar un proyecto, ni es una solicitud de propuesta, ni se solicitan presupuestos. Por lo tanto, el gobierno estadounidense no se compromete por el momento a adjudicar un contrato a la empresa que desarrolle dicho programa, pero sí quieren saber si alguien está creando algo en este sentido o es capaz de hacerlo. El abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte, hace esta lectura de la petición. Varios estados han sido cuestionados por la utilización de las redes sociales para influenciar en otros estados o en sus poblaciones. Sin embargo, en el caso concreto de lo que estamos viendo de esta solicitud del ejército norteamericano, aparte de la transparencia para hacerlo, con lo cual se supone que debe haber algún mecanismo de control, sea parlamentario o ciudadano, pudiéramos entender que no solamente se puede utilizar contra su propia población, sino que pudiera ser también utilizada contra otras poblaciones.
Finalmente, recordar de forma muy breve en qué contexto se da este requerimiento. Por un lado, el Congreso estadounidense, derivado de esas investigaciones sobre una presunta injerencia electoral, ha puesto el foco en el uso en que los ciudadanos o sistemas automatizados hacen de las redes sociales. Diversos senadores son partidarios incluso de regular dicha utilización y así se lo han llegado a comunicar incluso a los dueños de Twitter, Google y Facebook. Por otro, el propio presidente estadounidense, en su presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional, aseguró que una de las mayores amenazas son China y Rusia, poniendo énfasis en que mediante la tecnología dichos países, dice, son capaces de configurar un mundo antagónico a los intereses y valores de Estados Unidos. Muchas gracias, Elena, por ese completo informe. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a 5 estados de México por la situación del crimen organizado y la violencia que allí se registra. El organismo sitúa estos territorios en el mismo nivel de inseguridad que Siria, Irak o Somalia. Desde la Secretaría de Turismo de México respondieron que la mayoría de los destinos turísticos del país no fueron incluidos en esta lista y que son seguros tanto para los ciudadanos nacionales como para los extranjeros. Irán ha llegado a un acuerdo común con Alemania, Francia, Reino Unido sobre una serie de cuestiones de relevancia a la implementación del acuerdo nuclear. Lo ha confirmado el ministro de Relaciones Exteriores iraní tras el encuentro con sus homólogos en Bruselas. El diplomático persa indicó que las partes reafirman el cumplimiento desde Teherán de lo acordado con el sexteto en el 2015. Además, señaló que los socios europeos afianzan el derecho de los iraníes a aprovechar las ventajas del acuerdo nuclear. Así, Berlín y París instan a Estados Unidos a conservar el pacto con Irán y garantizar su implementación. En el mismo sentido se manifestó el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, que señaló que nadie ha hecho una propuesta mejor que el plan de acción conjunto y completo. No creo que a alguien se le haya ocurrido una idea mejor y considero que a los que se opongan al plan de acción conjunto y completo les convendría encontrar una solución mejor, porque por el momento no la vemos. Estados Unidos. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, confirmó que en diciembre se le concedió la naturalización al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Además, informó que su país consideró otorgar la acreditación diplomática al activista, solicitud que fue negada por las autoridades del Reino Unido. Nuestro colaborador en Quito, Juan Pablo Ruiz, nos amplía las declaraciones. Las autoridades ecuatorianas confirmaron la naturalización de Julian Assange. Según informaron las autoridades, esto significa que su situación de asilado dentro de la Embajada de Ecuador en Reino Unido no varía en nada su situación. La canciller María Fernanda Espinosa aclaró que todos están tratando de ser apegados al derecho y a la diplomacia internacional, que el estatus de diplomático se lo pretendía dar como una posibilidad para una posible solución sobre el estatus de Julian Assange. María Fernanda Espinosa explicó que se requiere pruebas y que con mucho cuidado se refirió a la prensa pidiendo que tengamos mucha sutileza al trato de esta información. Espinosa dijo que Ecuador mantiene las mejores relaciones con Reino Unido. Además explicó que la situación de Julian Assange por el momento sobre el tema de la naturalización, lo único que cambia es que le permite tener a Julian Assange, al fundador de Wikileaks, los mismos derechos que cualquier ciudadano ecuatoriano. Escuchemos qué es lo que dijo María Fernanda Espinosa. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017. Una vez, por supuesto, que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de 5 años y medio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en su embajada en Londres. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. María Fernanda Espinosa también explicó que todo lo que busca el Estado ecuatoriano es la mejor solución para este problema en el cual se han beneficiado Julian Assange, fundador de Wikileaks, y también por otra parte el Estado ecuatoriano. Ingeniería compleja y datos de inteligencia no disponibles para cualquiera. Es lo que permitió organizar el ataque con drones contra las bases rusas en Siria, según las conclusiones del Ministerio de Defensa de Rusia, que ha analizado los aparatos interceptados. Advierte que ahora los terroristas cuentan con posibilidades de replicar esta técnica
en cualquier parte del mundo, incluso contra objetivos civiles. María Stavrostina ha seguido de cerca los avances de esta investigación. ¿Cómo estás? Cuéntanos cuáles son los nuevos antecedentes que ya se han dado a conocer. Hola Mauro, los drones de última generación están en las manos de los terroristas y ahora los utilizan no solo para espiar, sino también para atacar. Estas son algunas de las conclusiones compartidas en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Aquí podemos ver las fotos de estos aparatos interceptados tras el fallido intento de ataque. Los militares rusos llaman a no dejarse engañar por el aspecto primitivo del ensamblaje, ya que la fabricación de estos aparatos requiere una preparación especial y el uso de soluciones tecnológicas. Veamos algunas de sus características. Cada uno de estos drones tenía 10 municiones cargadas con unas bolas de metal con radio de destrucción de unos 50 metros. Como ya adelantábamos, los terroristas por primera vez utilizaron estos drones con el fin de atacar y no de espiar. Eran unos modelos nuevos, ya que se obtuvieron unos días después de salir al mercado en varios países, y los militares rusos reiteran también que ni los aparatos ni las sustancias explosivas utilizados en aquel ataque no eran de fabricación casera. Añaden que este tipo de explosivos se fabrica en varias naciones, entre ellos está Ucrania. Por el momento se realiza una investigación especial con el fin de determinar quién ha sido el país productor de aquella carga explosiva. Por lo tanto, en el Estado Mayor están alertando que estos drones puedan ser utilizados no solo en Siria, sino en otros países, y no solo contra las instalaciones militares. Y teniendo en cuenta todas estas circunstancias, llaman a los países interesados en prevenir este tipo de ataques a cooperar. El hecho de que los terroristas hayan recibido desde el exterior la tecnología para ensamblar y programar aeronaves no tripuladas indica que las dimensiones de esta amenaza sobrepasan los límites fronterizos de Siria. Semejantes drones letales pueden ser empleados por los terroristas en otros países y no solo contra objetivos militares. Para neutralizar tales amenazas, desde ahora se requiere una seria atención y organizar la interacción de todas las partes interesadas a nivel internacional. El pasado 6 de enero los terroristas lanzaron unos ataques mediante los 13 vehículos aéreos no tripulados contra las bases rusas, base de Khmeimim y base de Tartus, ubicadas en la cercanía del mar Mediterráneo. Ambos ataques se logró frenarlos a tiempo, y también se sabe, según los datos del Ministerio de Defensa, que el lanzamiento de los drones se realizó desde el territorio controlado por las formaciones de la llamada oposición moderada de Siria. Pues bien, te agradecemos entonces por resumirnos todos esos antecedentes respecto a estos ataques a las bases rusas en Siria. Y para profundizar en el tema, hemos conversado con el periodista y analista internacional Pablo Cofré Leal. Opina que la alta tecnología de este tipo es tremendamente peligrosa en manos de los terroristas. Este tipo de artefactos, como bien lo ha señalado las investigaciones de las autoridades rusas, son extremadamente peligrosos, no solo por el alcance, sino por la capacidad de explosivos que poseen y por la tecnología que está inserta en su fabricación. Y eso implica que no solo pueden ser utilizados en este caso en operaciones militares, como las que se hicieron contra la base aérea de Khmeimim y Tartus, sino que pueden ser utilizados para cualquier tipo de atentado en cualquier ciudad del mundo y en cualquier situación donde puedan ser afectados civiles, infraestructura civil, establecimientos políticos, instituciones políticas. Es decir, el mundo se debería preocupar de la utilización de estos drones para los fines que se están utilizando ahora. En este caso, los ataques a las bases aéreas rusas en territorio sirio. Pero indudablemente, tal como se ha advertido, el poder explosivo, la tecnología que lleva implícita, puede significar que puedan ser utilizados contra objetivos civiles
instituciones políticas, instituciones en cualquier parte del mundo, y eso implica que puede ser ampliado el radio de acción de estos elementos a utilizar por grupos terroristas, movimientos terroristas como lo han hecho en este momento en Oriente Medio. Suscríbete.